Ha habido en estos días, Pepe, Sí. el Foro Madrid, ¿no? Que ha congregado a gente de la política española, de la política, bueno, de diferentes países, y ha sido un éxito realmente. Yo estuve el segundo día. Político de Italia, de España, de varios países. Sí, no, de varios países, de Sudamérica también, de Centroamérica. La verdad que ha estado muy bien, muy bien. Hay que felicitar a los organizadores. Y yo quiero hacer un pequeño comentario. El primer día, sí, a pesar de ser un evento importante, el diario El Comercio no hizo ningún comentario, ninguno, ni una referencia. Bueno, al día siguiente, al tercer día, mejor dicho, este sábado, o sea, 2 días después de concluido el foro, sacó esta publicación de una página, ¿no? Y yo lo leí porque dije, a ver, ¿qué dice El Comercio sobre esto? Porque no había dicho nada los días anteriores. Y entonces, claro, publican, dice, la derecha, mucho dato, poco relato. Ya le ponen un título, ¿no? La etiqueta. Ya la etiquetan, así es. Entonces, si fuera un artículo de opinión, no tengo nada que decir. Tiene todo el derecho el articulista, el que lo firma, de decir cuál es su opinión y ponerle el título que le dé la gana. Sin embargo, esto no es un artículo, es, según el propio El Comercio, una crónica. Es decir, un supuesto relato de las cosas que se dijeron o que sucedieron en el evento. Y entonces, miren las cosas que ponen, aparte del título. Encuentro regional del Foro Madrid. Un evento con radicalismos para la tribuna y ninguna narrativa que prometa un cambio. O sea, ese es el subtítulo de la crónica. Repito, una crónica se supone que es objetiva. Esto es lo que tienen que aprender algunos periodistas y especialmente cuidar algunos medios de comunicación, porque si no, es manipulación de la información. En este programa, lo hemos dicho muchas veces, nosotros no pretendemos vendernos como personas imparciales, como periodismo objetivo. Este no es un noticiero, no es un programa en el que se narren hechos. Es un programa de opinión, la del José Barba y la mía. Y nosotros somos los responsables, y de nuestros invitados, lógicamente. No se nos ocurre falsear lo que somos diciendo, somos independientes y nosotros le vamos a contar la verdad. No, nosotros comentamos nuestra opinión y los hechos que suceden, pero bajo nuestra responsabilidad, y decimos claramente que no somos imparciales. Bueno, no, el periódico sí se vende como imparcial y sobre todo una crónica del comercio. ¿Cuándo van a aprender a hacer verdadero periodismo? Pero dicen lo siguiente, algunos párrafos nada más. La dinámica general de radicalismos buscaba el aplauso del público cautivo. Fíjate tú. Y así, dice, se fue colando la agenda anti-LGB, la crítica a la ideología de género y demás puntos que separan a los viejos tercos. O sea, díganme si esto no es una opinión absolutamente respetable, si quieren, del que ha escrito. Pero no pues una crónica objetiva e informativa. Y sigue. Está hablando de la derecha, califica a todos estos como la derecha en el sentido peyorativo, por supuesto, ¿no? Tendrían que elaborar una narrativa convincente y construir una memoria propia. No, señor de Comercio, no se trata de inventar una narrativa, como han hecho los comunistas y los neomarxistas y los caviares. No se trata de inventar una narrativa para manipular a la gente. Se trata de contar las cosas como son o como han sido, para que la gente forme un criterio respecto de las conclusiones que puede sacar sobre esa no narrativa, sino sobre esa narración, que es diferente, de la verdad y de los hechos. Por ejemplo, dice, o sea, como debe ser parte de esa narrativa que llaman ellos, y memoria propia, por cierto, como si la memoria fuera, se pudiera separar de los hechos, ¿no? Si uno quiere decir la verdad sobre acontecimientos,
no tiene que hacer una memoria propia, tiene que hacer simplemente memoria de los hechos. Hasta en eso, hasta en la forma de escribir, se delatan cómo manipulan. Por ejemplo, dice, contando que a diferencia de lo que sucedió en las dictaduras de Chile y Argentina, la democracia peruana entre el 80 y el 92 es la que se enfrentó a la subversión. O sea, después del 92, la democracia peruana no se enfrentó a la subversión, ¿no? Lo que les pasa es que, claro, no quieren reconocerle de ninguna manera a Fujimori después del 5 de abril, digamos, ¿no? Y por tanto tampoco quieren reconocer la captura de Abimael Guzmán que se produjo justamente en septiembre del 92. Pero en fin, pretenden, si pretenden, dice, competir electoralmente, tendrán que ganar la batalla cultural. Por ejemplo, creando más memoria y no censurándola. Aquí lo que hay es una crítica velada a las críticas que se le hace a la Comisión de la Verdad, al lugar de la memoria, en fin, a todas esas falsedades, porque son falsedades. Las han repetido de una u otra forma, entre otros, los propios medios de comunicación como El Comercio, para que la gente se lo crea, y han conseguido, por supuesto, hay que reconocerlo, han sido eficaces y han conseguido que la gente se crea esas falsas historias y esos falsos testimonios que han sido difundidos por la Comisión de la Verdad y siguen siendo difundidos por el LUM, ¿no? Pero no se trata de, mejor dicho, dicen que hay que ganar la batalla cultural. Claro que hay que ganarla. Pero ¿saben qué? No se puede ganar la batalla cultural cuando los medios de comunicación actúan como estos señores. No se puede, porque la guerra cultural se da justamente, hoy por hoy, fundamentalmente, a través de los medios de comunicación. Así que un poquito más de responsabilidad, señores del Comercio. Y yo no he escuchado, Rafael, ninguna crítica del diario El Comercio al Foro de Puebla. Efectivamente. ¿No? Y al grupo de Sao Paulo, ¿no? Que intervienen directamente en la política peruana y se han apropiado de los eslogans de Sendero Luminoso, ¿no? Porque lo que ellos plantean para el Perú, ¿no? Es básicamente la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y Asamblea Constituyente. Así es. Y esa es la y el retorno de Castillo también. El retorno, por supuesto, de Castillo. Para garantizarle un proceso justo, el Grupo de Puebla con el Foro de Sao Paulo han contratado a un abogado delincuente, ¿no? Español, ¿cómo se llama? Que lo están enviando ahora al Perú. Que es el abogado de Maduro, y que fue expulsado de la magistratura española por prevaricador. Y fue condenado. Estuvo en la cárcel, ¿no? Por prevaricador, ¿no? Bueno, ese es el abogado de Maduro, de Ortega, ¿no? Sí. El Grupo de Puebla, y lo mandan al Perú como un veedor, ¿no? Para garantizar los derechos del señor Castillo, ¿no? No, contra eso, no, a ellos no les preocupa, ¿no? Garzón. Y este Foro de Madrid. Garzón se pide. Garzón. Y decía que en este foro le llaman el Foro de Madrid. Es un foro muy importante porque ha nacido precisamente para contraponer la influencia de estos foros. Así es. Izquierdosos. Y los compromisos que ellos tienen es la defensa y consolidación de las democracias en América Latina. Correcto. De eso se trata fundamentalmente, y enfrentar la embestida de los comunistas en el continente. Y por eso se han juntado parlamentarios de Italia, de Francia, de España y de otros países para colaborar en esta lucha que se libra en América Latina y en la cual el Perú es una rara excepción, porque el Perú ha salido victorioso. Es el único país que ha salido victorioso frente al acoso senderista, al acoso marxista, al acoso comunista, ¿no? Porque aquí se derrotó a Castillo, se le metió preso, y las instituciones maltrechas y todo, mal que bien, funcionaron perfectamente, ¿no? Después, en el segundo bloque, Pepe, que hay que decirle a los televidentes, yo no iba a estar porque tenía que viajar. Hoy día no iba a estar en el programa, y entonces dejé grabada una entrevista a Rocío Monasterio, que es la número 2 de la presidenta de Vox. El presidente en Madrid, efectivamente, y la número 2 del partido Vox, y que la entrevista la hice el día anterior a que se iniciara el foro. Ahí verán a continuación, en el segundo bloque verán las cosas que dice.
Ahora, acabo nada más, cuando los del comercio emplean la palabra derecha, no hay nadie más de derecha en el Perú que el comercio. Nadie más, ¿eh? Imposible superarlo, ¿no? Pero ellos lo emplean en su acepción descalificativa, Descalificadora, ¿no? sí. Como un insulto, ¿no? Y efectivamente, cuando uno en el Perú se deja poner la etiqueta de derecha, ¿no? De inmediato a nivel popular, la gente cree, ese es un hombre vinculado a la banca, a las AFPs, a los intereses privados, egoístas y no solidarios, ¿no? ¿Ya? Y entonces, los comunistas, por ejemplo, odian que los llamen comunistas, detestan que los llamen marxistas, no. Ellos se autodenominan progresistas. Progresistas. Lo cual es una barbaridad. Ellos son absolutamente reaccionarios. Ahí donde han sido poder, han destruido la democracia, la libertad, los derechos humanos, los derechos sindicales, la libertad de prensa. Economía. Es exactamente todo lo contrario. Y han destruido a sus pueblos de tal manera que migran por millones a otros países buscando un destino mejor. Y tienen la raza de llamarse progresistas. Incluso se han apoderado del término izquierda. El término izquierda no tiene nada que ver con los comunistas. El término izquierda está vinculado a los conceptos de democracia, libertad y derechos humanos. Y de eso también se han apropiado. Se volvieron ecologistas, ¿no? Sí. Porque no podían seguir hablando de lucha armada, del Estado como órgano de dominación de clase, ¿no? Del monte a la ciudad, no. Entonces se volvieron ecologistas, defensores de los derechos humanos, feministas, ¿no? ¿Cuándo? Los mayores masacradores de los derechos humanos del mundo. Han defendido los derechos de las Pero miren mujeres. ustedes la hipocresía y la prensa. Increíble. Esta prensa, comenzando por el comercio, se presta al juego de los comunistas, ¿no? Y le llama la izquierda, los progresistas, ¿no? Y una serie de estupideces más que no tienen ningún correlato con la realidad, ¿no? ¿No? Efectivamente. Qué horror. Oye. Efectivamente. Esa es la lucha cultural que hay que librar. Así es. Hay que darle a cada quien lo que le corresponde, y a los neomarxistas que dice Rafael, les corresponde eso, ¿no? Comunistas, que es lo mismo que decir nazistas, porque entre el comunismo y el nazismo no hay ninguna diferencia. Se parecen como dos gotas de agua en lo que se refiere a su desprecio por la democracia, Por los derechos humanos. a su desprecio por los derechos humanos y al exterminio de clase contra todos aquellos que no coinciden con sus ideas, y al lavado cerebral y a la destrucción de la economía para producir más pobres, porque la única manera que un Estado comunista se mantenga es con los pobres, ¿no? Así es. Y convirtiéndolos a todos en mendigos, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y el problema de la batalla cultural no es un problema de lo que el comercio llama la derecha. Es un problema de toda la ciudadanía de buena voluntad. Porque la narrativa, esa palabreja que han inventado ellos mismos, la narrativa que han inventado está basada en falsedades y en mentiras, y el público requiere de la verdad. Y entonces cuando los medios de comunicación, como por ejemplo en el caso del comercio, por supuesto, ni mencionemos a la República, que eso es, digamos, su rutina diaria, ¿no? Pero se supone que periódicos que no tienen una línea, digamos, pro-marxista, como la tiene efectivamente la República, son parte importante de esa guerra cultural, de esa batalla cultural que hay que ganar, que no se va a ganar si ellos no rectifican, si ellos no asumen su responsabilidad y si ellos no cambian su nefasta manera de actuar, ¿no? Y cambiando radicalmente de tema, a ver, oye, esto sí, yo me he divertido con el tema de Trump, ¿no? Que ha sido imputado por el pago a una actriz porno, ¿no? Que se le dio $120,000 para que no hable, para que no cuente su romance que tuvo con Trump, que tiene fama de mujeriego y cosas por el estilo. Muy bien, el asunto es que hay un fiscal ahí, ¿no? Que él lo llama, es un afroamericano racista, psicópata, degenerado, que odia a los Estados Unidos y por lo tanto me odia a mí, ¿no? Y a ese tipo le han encargado la acusación ante el gran jurado, ¿no? Pero en fin, ¿no? ¿Qué va a pasar? No va a pasar absolutamente nada. Lo único que le están haciendo es propaganda, porque va a ir al gran jurado, va a pagar su caución que le corresponde y
han logrado que el Partido Republicano, que estaba un poco dividido, se una completamente, ¿no? En las encuestas ha subido 54% la opción de voto preferencial, lo cual lo convierte en candidato automático del Partido Republicano, ¿no? Incluso DeSantis, de la Florida, ha dicho, por si acaso, si lo quieren condenar esto, yo le doy porque ahí, como es un Estado, ¿no? Tienen derecho. Sí. Yo le doy ¿cómo se llama? Refugio. Refugio, ¿no? No pueden meterlo preso. Y por supuesto no va a pasar absolutamente nada. Y lo más seguro es que en un año tengamos a Trump nuevamente en la Casa Blanca, ¿no? Sí, lo cual es el diablo. Para ellos, por supuesto, es el diablo, ¿no? Pero este pequeño lío que le han hecho a Trump, ¿no? Demuestra cómo la política puede caer a niveles tan escabrosos, ¿no? Algo semejante sucedió en Italia hace ya algunos años con nada menos que el famoso Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, que fue 3 veces primer ministro de Italia. Ahora, a sus 85 o 86 años, lo han elegido senador y ahí está, vivo todavía, ¿no? Pero lo encontraron en uno de sus famosos escapes porque él había dicho públicamente: yo soy mujeriego, si yo no hago el amor todos los días me duele la cabeza, me duelen los huesos, ¿no? Tengo que desahogarme, yo soy así, discúlpenme, ¿no? Y la gente le votaba igual y lo elegían igual, ¿no? Y una vez los periodistas lo sorprendieron al tipo, ¿no? Saliendo con una chica, una joven, ¿no? Y el tipo se indignó de tal manera que le dijo: ¿qué son ustedes, no? ¿Ustedes son periodistas? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Se han vuelto locos? ¿Ya no se puede follar en este país? ¿No? Oye, Pepe, porque parece que estás... No, pero la frase se volvió histórica, pues. Sí, claro. La frase se volvió histórica, ¿no? Y Silvio Berlusconi era un personaje que tenía cosas impresionantes. Por ejemplo, una vez se refirió a Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, siendo esa gorda mantecosa, y lo grabaron y se hizo público. Y Angela Merkel, la mujer más poderosa de Europa, se indignó y, por supuesto, ¿no? Hubo algunas reacciones que tuvieron consecuencias económicas en Italia, ¿no? Alguien filtró una foto de ella en sus años, cuando tenía 20 años, donde estaba totalmente desnuda y realmente era una mujer muy bella. Y creo que ella misma filtró esa foto para decirle a Berlusconi: ¿cuál gorda mantecosa? Mira, sonso, ¿no? Bueno.